Su presentación se va a titular El desarrollo de la cultura en las democracias libres. Él es bailarín emérito del Teatro Colón, ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, tiene el premio Constelación. Tiene, a ver, vamos a resumir su resumo su CV, digo, la cantidad de logros son muchos, como ya he hecho con las demás presentaciones. Tiene un premio otorgado por la NASA, tiene una medalla de oro en Barna, es docente, director, coreógrafo internacional y es embajador de la cultura argentina. Él es Maximiliano Guerra, bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Se te escucha perfecto. Bárbaro. Bueno. ¿Qué tema el de la cultura, no? El desarrollo de la cultura, obviamente todo esto tiene que ser con libertad. Las libertades no pueden ser tocadas nunca, pero eh, sobre todo cuando pensamos, ¿no?, que la cultura tiene que ser una herramienta de superación. Nos quedamos a veces con historias, por ejemplo, ¿no?, de lo que va pasando en las sociedades o en los pueblos, de cómo la cultura fue ganando terreno y fue abatiendo miedos, abatiendo hasta políticas, ¿no?, y políticos mismos. Es un tema grande la cultura. A mí me gusta siempre pensarlo como la creatividad, ¿no?, que tenemos que tener como para la vida misma, eh, desde el lugar que tenemos que tener todo el tiempo ideas nuevas, ¿no? Todo el tiempo ideas nuevas, nos tenemos que ir reformulando diariamente. A partir de eso, hasta pondría un paralelismo entre la vida y el arte, ¿no?, que es una creación constante. Creación constante en cuanto al crecimiento que tenemos que ir teniendo, el crecimiento que nos da la posibilidad de cada vez superarnos, ¿no? Por eso el primer punto es la cultura como herramienta de superación y el arte como la creatividad transformadora, ¿no?, que conjuntamente lo que hacen es que las sociedades empiecen a vivir en una amplitud mental, pero sobre todo en libertad. Esta libertad que nos da el poder expresarnos a través de nuestras acciones de vida, o nuestras acciones artísticas, o nuestras acciones, digamos, en nuestro propio trabajo, con libertad, ¿no? Esa libertad que no podemos permitir de ninguna manera que sea amenazada, ni que sea tampoco prohibida, cooptada. ¿Por qué digo esto? Yo ahí cuando contabas un poquito mi currículum, gracias a Dios tuve la posibilidad, voy a bajar un poquito la cámara, ahí. Tuve la posibilidad de viajar por todo el mundo, ¿no? Pero como era muy jovencito, tuve también la gran posibilidad de conocer países del este, conocer países que estaban detrás de la muralla, los países comunistas. Y ahí me daba cuenta, hablando con mis compañeros, con mis colegas, el modo de vida que tenían, ¿no? Quizás uno en esa época, cuando lo veía de afuera, mi abuelo era uno de ellos, se decía comunista. Cuando yo conocí Rusia, cuando conocí La Habana, cuando conocí Bulgaria, Polonia, Hungría, esos países que realmente la gente vivía de color gris. El color era gris. Cuando vos imaginabas esos países son grises, eran grises. Y después cuando lo conocí, entonces me senté con mi abuelo un día a charlar, y yo le digo, mira, ¿sabes qué pasa? A ver, yo te planteo y te propongo que vengas a vivir con nosotros ahí, ¿no? Entonces, claro, todo esto tenía una connotación política, pero sobre todo, para mí, era una connotación y un problema cultural. ¿Cómo era? ¿Cómo era que los artistas no tenían la libertad de poder elegir qué decían o qué no decían? ¿Cómo era que los artistas no podían pintar lo que quisieran? ¿Cómo era que los artistas, bueno, hoy en día mismo, ¿no?, tenemos un montón de artistas que están presos en Cuba. Pero entonces vuelvo de nuevo a la cultura esa
de poder tener la posibilidad de expresarnos y de superarnos en cada acto que tengamos, no puede ser nunca desviada de la libertad. Cuando uno piensa también que la libertad como tal es algo con lo que nacemos y traemos y necesitamos, vamos a encontrarnos con la verdadera batalla cultural que tenemos que librar todo el tiempo, ¿no? Entonces, entre la libertad y la cultura, siempre hay un hilo conductor, y hay un hilo que las mantiene unidas. Es quizás imperceptible, pero van juntas, van de la mano, no pueden ir por otro camino, ninguna de las dos. No hay cultura sin libertad, y no hay libertad sin cultura tampoco, porque esto es lo que nos levanta como sociedades, lo que nos da, ahí me traen un café, perdón, un segundito, ahí está, lo que nos une, lo que nos hace funcionar como sociedad en equipo. Y después cuando uno piensa en el arte en sí, el arte, yo siempre dije que soy la representación de mi propia sociedad. No puedo ser de otra forma, ¿no? Y el arte es la representación de esa sociedad, constante, todo el tiempo. A veces es arte irónico, en distintas formas, a veces es un arte real, a veces es un arte de protesta. Todo eso, en realidad, es toda esa libertad que tiene la gente para expresarse. Entonces, a partir de eso es cuando nos encontramos quizás teniendo que hablar de la democracia, ¿no? De la democracia real, que es la que da libertad, que no es solamente el que podamos votar, es el cómo vivimos, aparte de votar. Y ahí está la democracia de la sociedad, cuando la sociedad acepta y acepta que tiene la creatividad y que tiene las formas para poder expresar distintas cosas que quizás con palabras a veces no se puede. No se puede porque nos imposibilitan las palabras. Yo siempre digo que la palabra tiene como un límite, tiene como un margen, ¿no? Que es lo que quiere decir la palabra y nada más. Pero, por ejemplo, si hablamos con un literato o con un filósofo, las palabras son indispensables y son tremendamente libres y extremadamente amplias. Pero en el arte abstracto, por ejemplo, en la música, en una escultura, en una pintura, en una danza, en un canto, nos encontramos con una libertad extrema, ¿no? Eso es lo que muchas veces le molesta a los gobernantes. ¿Qué pasa con esto? Cooptan la cultura. La cultura la cooptan por miedo. La bajan por miedo. Arman relatos como de cultura. Te hacen creer esos relatos como de cultura. Pero esa no es la cultura del pueblo real. La cultura del pueblo es la que ves en nuestro país, por ejemplo, que es enorme y que tiene distancias larguísimas entre un pueblo y otro, de una ciudad y otra, de una provincia y otra, y te encontrás con que las culturas de cada pueblo son hasta distintas en su modo de expresión. Pero todo eso tiene una razón, tiene un porqué, tiene una historia. Vienen con una historia, y ellos han luchado para hacer esa sociedad de una determinada forma. Ahora, cuando viene un político y te quiere cambiar, o sea, nos podemos también trasladar si quieren, pero es mucho más profundo y más complejo a cuando las misiones llegaron a América, ¿no? Que entonces había esta cosa de ver cuál cultura iba a superar a la otra, y cuál era la justa, cuál era la correcta, cuál era la buena. Bueno, esto no desapareció eso, ¿eh? Eso sigue pasando. O sea, hoy tenemos partidos políticos que dicen, la cultura es esto, y la verdad que no es eso. A ver, y el problema ahí está cuando no te permiten la libertad de
decir que no es así, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema entre la cultura, la libertad y la democracia. ¿Cómo somos democráticos si no somos libres? ¿Y cómo podemos levantar nuestra cultura y mostrar cuál es nuestra cultura? Y más que nada, saber nosotros cuál es nuestra propia cultura si no tenemos ni democracia ni libertad. Ahí es el conflicto más grande. Entonces, para redondear esta idea, es que muchas veces la cultura es secuestrada o cooptada o impuesta por relatos para dominar a una sociedad, ¿no? Porque una sociedad culta y educada, con grandes posibilidades, como es la Argentina, que tiene grandes posibilidades, es muy difícil de manejar. Entonces ahí empieza otra cultura, la cultura subterránea, la cultura del empobrecimiento, la cultura de dar dádivas, ¿no? Al mismo tiempo, con esas dádivas y el empobrecimiento, ¿qué es lo que te hacen? Te ponen un pie en la cabeza, no te dejan crecer, no te dejan pensar libre, no te dejan porque te convencen de que vos no podés ser mejor de lo que sos. Te lo doy y agradecelo porque esto es lo único que vas a poder tener en tu vida, ¿no? Y ese es el empobrecimiento más grande, porque eso es empobrecimiento del ser humano, empobrecimiento de las ideas, empobrecimiento de la superación del ser humano, ¿no? Y cuando hablamos del empobrecimiento... Bueno, algo pasó, ¿no? Bueno, no, se nos metieron, tuvimos un leve hackeo. Maxi, ¿está por ahí? Bueno, Maxi también se nos fue. Ah, bueno, esas cosas pueden ocurrir. Eh, vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Puka, ¿estás por ahí? Sí, sí, acá estamos. Es una lástima lo que pasó. Creo que también quedó fuera Maximiliano Guerra. Estaba interesante, tenía algunas preguntas, fue interesante lo que él manifestaba en cuanto a la cultura, los artistas, cómo la política también usa a los artistas y a la cultura para sus propios fines. Y me quedé pensando mucho en lo que él decía, ¿no? No hay libertad sin cultura. Obviamente, tampoco sin cultura hay libertad. Eh, y tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Yo creo que si podemos resumir, diríamos que la belleza y la cultura en general puede ser consoladora, perturbadora, como dijo, también puede ser, regresando un poco a la idea de Zanotti, puede ser sagrada o profana. La cultura puede ser eh, estimulante, inspiradora, se puede tener arte desde todo el punto de vista, pero lo que no puede haber, creo yo, esa creatividad sin libertad, ¿no? O por lo menos sería eh, muy corta, sin poca creatividad. Lo tengo, esperame un cachito que lo tengo a Maximiliano que me está escribiendo y ya te conté. Bien, alguien si tiene alguna consulta al respecto. Yo le iba a preguntar a Maxi, yo le iba a preguntar a Maxi qué pensaba él sobre cuál es la perspectiva actual. Digo, porque él mencionó la batalla cultural y me hubiera interesado saber qué propone él en este contexto, ¿no? Donde necesitamos de alguna manera presentar esta batalla hoy día, porque justamente esto que él estaba hablando, que es justo lo que ahí preguntaba Toribio, o que iba a preguntar, este uso de la cultura que hace la política,
Ah, ahí volvió Maxi. Bien, buenísimo. Maxi, te pedimos mil disculpas. Esto es un... En realidad ya sé qué fue lo que ocurrió, pero bueno, es un saboteo. A veces esto ocurre sobre todo cuando hay un contexto político en lo que se está presentando. Primero te pedimos disculpas. No, todo bien, todo bien, todo bien. Justo acá Miriam, mi mujer, me decía, debe haber tratado de hackear. Sí, sí. Eh, Sí, por suerte ya las amenazas se pueden eliminar en el momento, pero bueno, ya te interrumpieron y ya está, ¿viste? No hay mucho más para sumar. no, pero igual no pierdo el hilo, no pierdo el hilo porque justo de eso estaba hablando, de la cultura subterránea, ¿no? De esa cultura que te tira para abajo, ¿no? ¿Se acuerdan? A ver, si alguien se acuerda, lo conoce, o por ahí les cuento un poquito de los nivelungos de Wagner. El río de los nivelungos, había toda una ciudad por debajo de la tierra que se metía por el agua, y era toda una sociedad que lo único que hacía era tratar de devastar la tierra para que los que estaban arriba se cayeran, para que los dioses cayeran. Entonces, de esto estaba un poco hablando, ¿no? De cómo han hecho, fíjate que tenemos un 50% y tenemos un 40%, no, un 38% de personas, tenemos un 50% de pobreza, pero tenemos un 38% de personas que están convencidas que no pueden mejorar, les han culturalmente metido en la cabeza de que no pueden superarse, de que no pueden tener educación, de que no pueden tener un laburo, de que no pueden tener un montón de cosas. Entonces ahí también tenemos que ver culturalmente quiénes somos y cómo somos, para ver cómo le damos la libertad a esa gente de poder pensar de que sí pueden mejorar. Cómo le damos la educación y cómo le enseñamos, no sé si enseñar es la palabra, pero sí mostrarles que pueden estar mejor, pueden superarse a sí mismos. Y ahí entonces tenemos que pelear con esa, o sea, lo que te decía antes, ¿no? La batalla cultural que tiene que ver con esto de que nadie nos convenza de que no somos cuando sí somos. Y ahí, bueno, ahí nos encontramos de nuevo, ¿no? Con lo que es la educación, ¿no? La educación tiene que ser una posibilitadora del crecimiento cultural. No lo contrario. Paso por el colegio, apruebo todas las materias y no importa si aprendí o no aprendí. Al contrario, yo como responsable, porque siempre la política yo trato de acercarla a lo que uno hace en su propia casa, ¿no? Cómo gestiona su propia casa, ya sea en la economía, ya sea en la educación con sus hijos, ya sea en el comportamiento social con los padres, con los demás. Yo tengo que facilitarle a mis hijas que tengan educación para que después tengan un deseo de trabajar en algo, y al mismo tiempo les tengo que dar el ejemplo del trabajo para que entonces ellas sepan que la vida es eso, que se va por ahí. Y esto es lo que tenemos que hacer también culturalmente, ¿no? En nuestro país sobre todo, creo. Bueno, en nuestro país y en muchos países también de Latinoamérica, porque Latinoamérica tampoco está mucho mejor que nosotros en muchos aspectos, ¿no? Y ahí es donde creo esto, ¿no? Que la educación tiene que ser una forma de llevarnos a superarnos cada vez. O sea, sin superación la sociedad se queda estancada y todo lo estancado se pudre, como el agua en el campo. Y eso después es mucho más difícil limpiarlo o regenerarlo o cambiarlo que si lo hicimos del principio, que si lo agarramos y decimos, bueno, a ver, a partir de esto que tenemos, aprendimos de esto, tenemos que hacerlo diferente, ¿no? Es como... no sé, digo, por ejemplo, ya nos han perseguido, ¿no? Han perseguido a artistas, han perseguido a periodistas, han perseguido, qué sé yo, a políticos, opositores. Y entonces yo digo, a ver, ya aprendimos de esto, ya sabemos que eso no se hace. Entonces, bueno, busquemos esa forma de libertad y busquemos esa real democracia, ¿no? Donde todos podamos opinar
sin tener que pelearnos con el otro, sin querer convencer al otro de lo que yo pienso es lo que yo pienso y es la verdad única, porque la única verdad que existe es la realidad. Es la única verdad que existe, es la única verdad absoluta, la realidad, cuando vos mirás a tu alrededor y ves cómo está la sociedad. Entonces ahí tenemos que pensar en una cultura que se desarrolle con democracia y con libertad. Esto es, bueno, un poco lo que quería decir, si me quieren preguntar cosas o algo, porque la cultura también tiene muchas aristas, ¿no? Es muy amplia, es muy Es amplia. muy complejo, es un tema muy complejo para abarcar en una charla de 20 minutos. De todas maneras, lo has hecho muy bien porque habían una serie de preguntas, pero las fuiste contestando a medida que continuaste hablando. De hecho, yo tenía una pregunta y la acabas de contestar, que la estaba haciendo en este rato que tuvimos este percance. Así que no me queda más que agradecerte por tu tiempo, agradecerte por tu participación. Entendemos lo que valen unos minutos así de aporte. Y bueno, quedas invitado para las próximas veces que podamos organizar estos eventos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, primero que nada, gracias Juan Carlos, gracias Maxi, y sobre todo nada, estoy a disposición. A mí me gusta que las cosas se hablen, se digan, se pongan sobre el tapete para poder debatirlas y poder tomar lo que nos sirva para poder estar mejor, ¿no? Buenísimo. Muchísimas gracias, Maxi. Gracias a ustedes. Un saludo.